Te despertaste hoy cansado, vacío, rodeado de dudas, miedo y con la sensación de estar luchando solo. Entonces, detén todo ahora, porque esta oración de la mañana puede ser un punto de inflexión en tu vida. Si sientes que te estás quedando sin fuerzas, que te atacan por todos lados, emocional, espiritual e incluso en casa, recuerda que no es casualidad. Algo más grave está ocurriendo, pero hay una salida, y empieza aquí, ahora, contigo y con Dios. Lo que estás a punto de escuchar hoy puede renovar tu espíritu, liberar tu mente del caos y revestir tu alma con una armadura celestial. No es solo una oración, sino un llamado divino para que despiertes en el espíritu, te llenes de la presencia de Dios y vivas bajo su protección durante todo el día. Y antes de empezar, déjenme decirles algo importante. La mayoría de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos al canal. Si este contenido los bendice, si sienten que Dios les habla aquí, entonces hagan clic en suscribirse ahora mismo y activen la campanita. Así, no se perderán ninguna palabra que pueda transformar su fe, su esperanza y su vida. Quédate conmigo hasta el final, porque esta oración tiene algo que tu espíritu necesita recibir hoy. No la dejes pasar, no la abandones, porque Dios te hablará profundamente y puede que sea justo lo que has estado orando durante tanto tiempo. En las primeras horas del día, cuando el sol aún susurra sus primeros rayos y el mundo parece respirar con más calma, hay un lugar sagrado donde el corazón encuentra descanso, el silencio ante Dios. La mañana, con su suave brisa y su invitación a la renovación, es el escenario perfecto para abrir el alma en oración. No importa si la noche fue turbulenta, si los sueños se vieron interrumpidos por el peso de las preocupaciones o si el corazón amaneció inquieto. Dios no espera perfección, sino sinceridad. Como un padre que conoce los pensamientos incluso antes de que lleguen a los labios, Salmo 139:4, nos llama a comenzar el 100 día con intimidad, con el corazón abierto en lugar de una apariencia religiosa. Es en esta quietud sagrada que la Biblia nos instruye. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46:10. Y ahí es exactamente donde todo comienza, con el alma desnuda ante el Creador. La oración, en este momento, no es un discurso elaborado ni repeticiones mecánicas. Es un arrebato, una confesión y una rendición. Muchos se despiertan ya a la defensiva, listos para las batallas rutinarias, pero pocos comprenden que la primera batalla se gana de rodillas. No se trata de decir las palabras adecuadas, sino de expresar los verdaderos sentimientos. Quienes se despiertan con el pecho apretado, temerosos de lo que está por venir, necesitan comprender que el primer paso no es tomar decisiones, sino abrir el alma a aquel que ya conoce el fin desde el principio. Isaías 46:10. Cuando la fe se encuentra con la oración temprano en la mañana, algo sobrenatural sucede. La vida comienza a alinearse con el cielo. Como si los cielos se inclinaran para escuchar, y los ángeles estuvieran listos al sonido de la voz de los justos. Salmo 34:15. En ese momento, el Evangelio deja de ser teoría y se convierte en práctica vivida. Es el Dios encarnado que mora en el corazón dispuesto. Incluso cuando el alma está rota, es en ese espacio íntimo donde resurge la esperanza. El simple acto de levantar las manos, cerrar los ojos y decir, Señor, aquí estoy y te necesito, tiene un peso eterno. David sabía lo que era empezar el día con el corazón roto y aún así acudir a Dios. En el Salmo 5:3 declara, Por la mañana, oh Señor, oyes mi voz. De mañana pongo mi oración delante de ti y velo. Hay algo poderoso en el amanecer, cuando el espíritu aún se está formando, cuando el mundo aún no ha gritado sus demandas. Es allí, en ese lugar secreto, donde ocurre el milagro de la conexión. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque, de alguna manera, el alma se calma al saber que Dios escucha. Y eso lo cambia todo. Comenzar el día con esta apertura espiritual no solo es un hábito saludable, sino una decisión de salvación diaria. Es como decirle al Señor,
Sin ti, nada puedo hacer. Juan 15:5. Abrir el alma significa confesar nuestras debilidades, exponer nuestras dudas, desahogar nuestra angustia y declarar, incluso entre lágrimas, que confiamos en su cuidado. Y cuando esto sucede, incluso el corazón más endurecido comienza a ser ablandado por la presencia divina. La Biblia, en ese momento, deja de ser un libro distante y se convierte en alimento, como está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así, este espacio para la oración matutina se convierte en un jardín secreto donde el alma florece, incluso en medio del dolor. La clave aquí es, no esperes a sentirte bien para orar, sino ora para empezar a sentirte mejor. Quienes aprenden a abrir su alma por la mañana, aprenden a caminar con ligereza, incluso en valles oscuros. Quienes deciden confiar en Dios antes de levantarse de la cama, comienzan a caminar con rumbo y sin prisa. Esto no es un ritual, sino una relación viva y vibrante, llena de gracia y revelación. Y en este camino, día tras día, se forja una nueva vida, moldeada por el Espíritu, fortalecida por la fe, sostenida por la oración y amparada por la promesa de que Dios está presente en cada detalle. El alma que se abre a Él por la mañana se convierte en tierra fértil para que la profecía de paz, provisión y propósito se cumpla a lo largo del día. Al abrir los ojos por la mañana, una silenciosa invitación del cielo resuena en nuestro espíritu. Dar gracias. Puede parecer demasiado simple para ser poderosa, pero la gratitud tiene un poder que conmueve el mundo espiritual. Antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús dio gracias. Juan 6:11. Antes de que ocurriera el milagro, reconoció la bondad del Padre. Y esto nos enseña algo profundo. Dar gracias incluso antes de ver la solución es una expresión activa de fe. La gratitud no espera a que todo sea perfecto. Florece en lo cotidiano, se fortalece en el desierto e ilumina incluso los días grises. Cuando el corazón despierta diciendo, gracias Dios, por un día más de vida, se posiciona en el lugar correcto para vivir no solo el presente, sino también la profecía de lo que está por venir. Dar gracias es una oración silenciosa que abre los cielos. Es como decirle a Dios, reconozco que todo viene de ti, el aire que respiramos, el techo que nos protege, la comida en la mesa, los abrazos de quienes amamos, los detalles más sencillos. Todo esto es gracia, un milagro cotidiano. Incluso en la escasez, un corazón agradecido puede ver la abundancia, porque está anclado en la esperanza y no en las circunstancias. La Biblia nos instruye a dar gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Y esto no significa ignorar el dolor, sino ver la mano de Dios incluso en los valles. El corazón que aprende a dar gracias transforma las dificultades en aprendizajes y los días comunes en celebraciones de salvación. La gratitud también es rendición, es decir, Señor, te entrego el control de mi día. Y al hacerlo, el alma se alinea con el cielo y los pensamientos se purifican. En lugar de despertar ya rehenes de preocupaciones, exigencias y miedos, quienes son agradecidos viven con tranquilidad y dirección. Cuando entregamos nuestros pensamientos, palabras y acciones al Señor temprano en la mañana, estamos diciendo con nuestras acciones lo que enseña Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es en esta rendición matutina que la vida comienza a caminar por senderos de paz, guiada por aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Hay una paz indescriptible cuando el corazón se inclina ante Dios con sinceridad y gratitud. Las distracciones del mundo pierden su poder, la inquietud de la mente se aquieta, y lo que queda es la certeza. Dios está presente, y eso basta. Una oración de gratitud no necesita ser larga ni estar llena de palabras elaboradas. Puede ser algo simple como, Padre, gracias por este día. Guía mis pasos, guarda mi corazón y haz que todo en mí te honre. Este tipo de entrega diaria construye algo eterno. Es como un ladrillo colocado en la construcción de un templo interior donde mora Dios.
Y con el paso de los días, las semanas y los años, este templo se convierte en una fortaleza inquebrantable, sostenida por la fe y nutrida por la palabra viva del Evangelio. La gratitud también nos protege de las quejas. ¿Y qué importante es eso? En Éxodo 16, vemos al pueblo quejándose en el desierto, incluso después de tantos milagros. ¿Y el resultado? Se alejaron de la promesa por ingratitud. Quejarse es centrarse en lo que falta. Ser agradecido es celebrar lo que ya tenemos. Quienes comienzan el día quejándose, cierran la puerta a la esperanza. Pero quienes comienzan siendo agradecidos atraen el favor de Dios. La gratitud nos hace más humildes, más sensibles a la voz del Espíritu y más preparados para vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. Y así, entre un gracias y otro, el alma se moldea, el espíritu crece y el corazón se llena de verdadera alegría. La alegría que proviene de saber que Dios tiene el control de todo. No todos los días empiezan con entusiasmo. A veces suena el despertador y el alma se siente más pesada que los ojos. Hay días en que el corazón despierta cansado, incluso después de una noche de sueño reparador. Y es precisamente ahí cuando se revela el verdadero poder de la oración. En el momento en que la debilidad llama a la puerta, pero el espíritu decide clamar a Dios. La Biblia es clara al decir que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y eso lo cambia todo. Porque donde el mundo ve límites, Dios ve oportunidades. Donde el hombre dice, no puedo, el Señor responde, bástate mi gracia. En mí no me... Estos momentos de vulnerabilidad, la oración de la mañana, se convierte en un clamor de fuerza. No la fuerza que viene del brazo humano, sino la fuerza que viene de arriba y que sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. Esta fortaleza no siempre es visible ni se siente de forma dramática. A veces se manifiesta en la decisión de continuar incluso cuando uno siente ganas de rendirse. Es una paz que se apodera gradualmente del corazón, como quien se calienta las manos junto al fuego. Medio del caos, ya sea emocional, espiritual o incluso financiero, el espíritu que ora encuentra refugio. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y este versículo es un escudo para los días difíciles. Quien comienza el día orando por serenidad, aprende a respirar hondo ante la presión, a escuchar más y reaccionar menos, a confiar incluso cuando el escenario es desfavorable. Esto no es negar la realidad, es valentía basada en la profecía de la presencia continua de Dios. Cuando clamamos por fuerza, no solo pedimos soportar el peso de las circunstancias, sino también ser un instrumento de paz donde hay confusión. Es posible estar en medio de una tormenta y aún así ser un ancla para quienes nos rodean. Jesús durmió en la barca mientras los discípulos se desesperaban ante las olas. Marcos 4:38-39. Y al despertar, con solo una palabra, calmó el mar. Su paz no depende del entorno, sino de su presencia. Y cuando comenzamos el día pidiendo esta misma paz, nos convertimos en embajadores de esta presencia donde quiera que estemos, ya sea en el tráfico, en el trabajo o en conversaciones difíciles. El alma que se fortaleció por la mañana lleva consigo un milagro silencioso, la capacidad de ser un canal de calma en un mundo en colapso. Hay una belleza oculta en la debilidad. Nos recuerda de dónde proviene nuestro verdadero sustento. El dolor y el caos, al entregarse a Dios, se convierten en terreno fértil para revelaciones profundas. Job, en medio de la pérdida y el sufrimiento, declaró: te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esto nos muestra que los momentos de crisis pueden ser portales a un encuentro más íntimo con el Creador. Y la oración de la mañana es el comienzo de este proceso. Cuando decimos: Señor, hoy no tengo fuerzas, pero confío en que me sostienes, en la práctica, activamos nuestra fe y permitimos que la salvación se manifieste en forma de resiliencia y sabiduría. Por lo tanto, cada mañana es una oportunidad para reponernos de la fuente correcta. No tiene sentido buscar fuerza solo en el café.
las redes sociales o las estrategias humanas. La verdadera fuerza proviene del altar. Y cuando nos arrodillamos, ya sea literalmente o en espíritu, declaramos: no estoy solo. Dios está conmigo. Este simple acto de entrega atrae la presencia del Espíritu Santo. Renueva el espíritu, fortalece el cuerpo, purifica la mente y calma el corazón. Y entonces, incluso con los desafíos a la vista, la persona camina con ligereza, con esperanza, con propósitos eternos. Porque ya no camina según la lógica del mundo, sino según el Evangelio de la paz, la profecía de victoria y la certeza de que, en Cristo, todas las cosas obran para bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Temprano en la mañana, cuando el mundo aún parece silencioso y el corazón comienza a prepararse para lo que nos espera, hay una petición ineludible en la oración: protección. Y no se trata de miedo, sino de sabiduría espiritual. En Efesios 6:12, la Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales. Por lo tanto, quienes caminan por la vida con Dios saben que cada día también es un campo de batalla invisible. Pedir protección no es debilidad, sino declarar dependencia de aquel que nunca pierde. Cuando un hijo de Dios ora temprano en la mañana diciendo: Señor, rodéame con tus ángeles, protege mi casa, mis caminos y mi familia, está, de hecho, activando las promesas del Evangelio sobre la seguridad y el cuidado divinos. El Salmo 91 es quizás la oración más poderosa en este sentido. Declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Y allí, versículo a versículo, Dios reafirma su compromiso de protegernos de las trampas del enemigo, de las flechas que vuelan de día, de la peste y de las trampas. Esto no es solo poesía hermosa, es profecía viviente. Quienes se ponen de pie y oran no solo piden protección física, sino también discernimiento para ver los peligros disfrazados de oportunidades, las trampas disfrazadas de consejos, las trampas espirituales disfrazadas de decisiones neutrales. Por lo tanto, la protección de Dios va más allá del cuerpo. Alcanza la mente, los afectos, los pasos y los sueños. Pedir el cuidado divino también implica confianza. Significa contemplar el día que aún no se ha revelado y poner todo con calma en las manos de Dios. Significa decir: Señor, no sé qué me espera, pero sé que estás conmigo. Y eso lo cambia todo. Quienes caminan con el corazón entregado a Dios llevan dentro una seguridad que es independiente del entorno. Daniel entró en el foso de los leones, pero salió ileso porque estaba protegido por algo superior a la vista. Daniel 6. Esta misma unción protectora sigue disponible hoy, todos los días, para quienes confían en la oración y se cubren con la armadura de Dios. Porque el mundo puede incluso intentar hacernos daño, pero cuando estamos bajo el amparo del Todopoderoso, ningún mal prevalece. Y esto no es superstición, es el fundamento de la fe. Proteger también significa cuidar a quienes amamos. En la oración de la mañana, es imposible no recordar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros amigos. Es en este momento que clamamos por los que están lejos, por los que aún no conocen la salvación, por los que enfrentan peligros que no podemos alcanzar con nuestras manos. Pero Dios nos extiende la mano. Él es quien envía a sus ángeles por nosotros. Hebreos 1:14. Quien nos cuida cuando tenemos los ojos cerrados, quien nos aparta de los caminos equivocados, quien detiene el mal antes de que nos alcance. Cuando una madre ora por su hijo, cuando un esposo clama por su esposa, cuando un hermano intercede por otro, Dios escucha. Y muchas veces, la liberación que llega es el fruto de una oración silenciosa dicha, incluso antes del amanecer. Finalmente, al pedir protección, también renovamos nuestra condición de hijos. No somos independientes, somos cuidados, y esto es una bendición. La cultura actual insiste en que hay que arreglárselas solo, pero el Evangelio nos enseña lo contrario. En Cristo, dependemos de la gracia. Quienes se confían a la protección de Dios desde el principio, llevan una ligereza diferente. Saben que no están expuestos al azar ni vulnerables al caos. Están escondidos en Dios, revestidos de promesas, guiados por la palabra,
protegidos por la oración. Y esta certeza nos permite caminar con firmeza, incluso si el día nos depara sorpresas. Porque el alma que reza por cuidado despierta con valentía y vive como quien ya ha vencido, porque vive con Dios, en la plenitud de la vida. Cada mañana trae consigo una oportunidad divina para empezar de nuevo, para ajustar el rumbo, redirigir los pensamientos y reavivar la llama que la rutina a menudo intenta apagar. En la oración de la mañana, cuando el corazón se presenta ante Dios con sinceridad, algo poderoso sucede. El espíritu se renueva y el propósito se reaviva. No se trata solo de pedir bendiciones o enumerar necesidades, sino de poner el corazón ante el Creador y decir: Señor, infunde tu aliento en mí de nuevo. El Salmo 51:10 revela este profundo deseo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es esta renovación la que evita que el creyente se pierda en la monotonía de la vida y lo mantiene conectado al Evangelio vivo que transforma y guía. La fatiga espiritual no se ve como una herida en el cuerpo, sino que se manifiesta en los vacíos que intentamos llenar con distracciones. Cuando el propósito se desvanece, la fe se debilita e incluso la oración parece insulsa. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos llama cada mañana a renovar nuestro pacto de intimidad con Él. Lamentaciones 3:23 nos recuerda que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Esto significa que, pase lo que pase ayer, hoy hay gracia renovada, esperanza viva y un nuevo llamado. Al orar con esta comprensión, nuestros corazones se alinean con el cielo y hallan motivación para vivir no solo un día más, sino un día con significado. Renovar el espíritu es pedirle a Dios que reavive el fuego interior. Esa pasión que mueve al alma a buscar más, a servir con alegría, a creer contra toda lógica. Es decir, Padre, devuelve el brillo a mis ojos, el fervor a mi oración, el deleite en tu palabra. Y cuando esta petición se hace con verdad, el Espíritu Santo responde. Es como un milagro silencioso, una paz que regresa, un coraje que renace, una visión que se expande. El propósito comienza a latir de nuevo, ya no basado en metas humanas, sino anclado en el llamado divino. El corazón comienza a vivir no para complacer a los hombres, sino para cumplir la voluntad de Dios. Y esto transforma lo ordinario en extraordinario, porque cada pequeña acción se convierte en una expresión de adoración. Mucha gente se despierta sin saber por qué. Se visten, trabajan y conversan, pero se sienten perdidos por dentro. Esto sucede cuando se vive sin propósito. Pero quienes oran por la mañana con un corazón entregado, reciben una dirección. Descubren que su existencia tiene valor eterno, que fueron creados para reflejar la gloria de Dios, para ser luz en medio de la oscuridad, para vivir el Evangelio activamente. Y esto no es una teoría bonita, es una verdad práctica. Es el padre que trabaja con excelencia, porque entiende que su trabajo es un campo misionero. Es el ama de casa que ora mientras cuida de la casa, sabiendo que su servicio será recompensado en el cielo. Es el joven que decide no seguir a la multitud, porque sabe que lleva una profecía viva dentro de sí. Y así, la oración de la mañana se convierte en un altar de nuevos comienzos. El espíritu se reconforta, el corazón se abre y la mente se alinea con la voluntad de Dios. El propósito se restaura, como quien encuentra un mapa tras vagar sin rumbo. Y entonces, el día deja de ser común. Hay salvación en los ojos, esperanza en el camino y suficiente fe para contagiar a quienes los rodean. Porque quienes oran con sed de renovación no se van de la presencia de Dios vacíos. Se van llenos de vida, coraje y paz, listos para vivir con propósito y llevar la presencia del Padre a donde quiera que vayan. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que cualquier herida visible. Se esconden tras sonrisas forzadas, tras las prisas, los compromisos y el «todo está bien» que se dice por fuera, mientras por dentro el corazón clama por ayuda. Y es precisamente en estas heridas invisibles que la oración de la mañana actúa como un bálsamo sagrado. Cuando el espíritu se aquieta ante Dios,
y el corazón se abre sin máscaras, comienza un proceso milagroso de sanación emocional. La Biblia nos dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El dolor emocional no asusta a Dios, al contrario, lo atrae. Es en este estado de quebrantamiento que Él se acerca con manos tiernas y comienza a reconstruir lo que el mundo ha intentado destruir. Es en la quietud de la oración que nos volvemos sinceros, y esta sinceridad conmueve el cielo. A menudo, lo que impide la sanación no es la magnitud del dolor, sino la resistencia a admitirlo. Dios no espera que acudamos con palabras bonitas ni discursos memorizados. Él quiere la verdad. Quiere escuchar de su Hijo. Padre, este recuerdo me destroza por dentro. Este rechazo todavía me duele. Este abandono me acompaña cada día. Porque cuando se dice la verdad, la gracia responde. Y no es una gracia cualquiera. Es la que nos limpia de la raíz de la amargura, que deshace los traumas, que transforma las lágrimas en testimonios. La oración de la mañana se convierte entonces en una sala de sanación, donde el Espíritu Santo actúa como médico de almas, tocando recuerdos y sentimientos con poder restaurador. El dolor emocional, si no se trata, nos paraliza. Interfiere con nuestra forma de ver la vida, cómo oramos, cómo amamos, cómo creemos. Pero cuando ponemos estos dolores en manos de Dios, algo sobrenatural sucede. Pierden su poder para gobernarnos. La mujer samaritana de Juan 4 fue al pozo a buscar agua, pero llevaba heridas internas que la alejaban de los demás. Cuando Jesús la encontró, no solo le ofreció agua viva, sino que la sanó por dentro. Le dio una nueva identidad. Así actúa Dios cuando oramos con el corazón. Él no ignora nuestro dolor, se sumerge en él con nosotros y le da un nuevo significado. La oración se convierte en el canal por el que el alma cansada puede respirar de nuevo. Y lo más hermoso de todo es que esta sanación no viene con ruido, sino con paz. Muchas veces no es un escalofrío ni un llanto intenso lo que confirma la sanación. Es el simple hecho de despertar y darte cuenta de que ese dolor ya no te detiene, que ese recuerdo ha perdido fuerza, que tu mente está más liviana. Esto es un milagro. Esto es salvación emocional. La liberación que ofrece el Evangelio no es solo de la condenación eterna, sino también de las cadenas que nos impiden vivir plenamente. Porque Dios quiere hijos libres, con corazones sanados, dispuestos a amar sin miedo, a confiar sin reservas, a vivir con una esperanza renovada. Y todo esto comienza con una oración sincera, dicha incluso antes de que el mundo despierte. Por lo tanto, quienes oran por sanación emocional deben comprender que Dios no solo escucha, sino que actúa. Reescribe historias, restaura la confianza y sana los recuerdos. Y esta sanación no consiste en ocultar el pasado, sino en transformarlo en un testimonio vivo del poder de Dios. Como José, quien fue traicionado por sus hermanos, y sin embargo dijo, Dios encaminó a bien lo que ustedes pensaron hacer contra mí. Génesis 50:20. La sanación emocional consiste en esto: ver el pasado con propósito y avanzar con fe. Y mientras fluye la oración de la mañana, el Espíritu Santo obra, restaurando con divina paciencia lo que el tiempo ha dañado. Porque donde hay dolor, el amor de Dios habita, y donde hay entrega, hay vida en abundancia. En medio del torbellino de decisiones diarias, hay un clamor silencioso que resuena en el alma de quienes aman a Dios. Señor, muéstrame el camino. La vida está llena de encrucijadas, pequeñas y grandes decisiones que moldean nuestro futuro e impactan a quienes nos rodean. Por eso, la oración de la mañana es esencial para quienes desean vivir con sabiduría y no sobrevivir por casualidad. La Biblia es clara cuando dice en Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El discernimiento no es un lujo espiritual, es una necesidad vital para quienes desean andar conforme a la voluntad de Dios, y no según los impulsos de la carne. Muchas personas se pierden por falta de dirección, toman decisiones apresuradas, y luego se preguntan por qué las cosas salieron mal.
El corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9. Por lo que confiar solo en la lógica o la emoción es arriesgado. La verdadera dirección proviene de la comunión con Dios. Cuando oramos por la mañana, ponemos nuestras decisiones en las manos del Padre y le damos la libertad de cerrar las puertas equivocadas y abrir las correctas. Y lo hace con amor. A veces, el no de Dios es el mejor regalo que podemos recibir. Una relación que no crece, un trabajo que no da frutos, un plan que no se concreta. Todo esto puede ser liberación. La oración no es magia para forzar la voluntad de Dios. Es el canal para alinear nuestros corazones con su soberanía. El discernimiento espiritual es como una lente que revela lo invisible. Nos permite ver más allá de las apariencias, reconocer trampas sutiles e identificar voces que intentan confundirnos. En 1 Juan 4:1 se nos instruye: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Esta sabiduría no llega por casualidad. Se cultiva en la intimidad diaria con el Espíritu Santo. Y esta intimidad se construye en la oración constante, en los momentos en que, incluso sin una respuesta inmediata, elegimos confiar. El discernimiento se fortalece con el tiempo, mediante la lectura de la Biblia, mediante el silencio que escucha más que habla. Y cuando se manifiesta, trae paz incluso en medio de la duda. Tomar decisiones a la luz de la palabra es señal de madurez espiritual. Significa saber que no todas las oportunidades vienen de Dios y que no todo lo que reluce es oro. Significa preguntarle al Señor antes de actuar, como lo hizo David en 1 Samuel 30:8. ¿Perseguiré a esta banda? ¿Los alcanzaré? Y Dios respondió con claridad. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando buscamos guía con sinceridad, el Señor responde de diferentes maneras, a través de personas, señales, paz interior o incluso una incomodidad persistente. La clave está en ser sensibles. La oración de la mañana nos sitúa en este estado de escucha, donde la prisa da paso a la paciencia y la ansiedad se acalla con la certeza de que Dios guía cada paso. Por eso, al despertar, antes de apresurarte a cumplir tus compromisos, vale la pena decir: Espíritu Santo, guíame hoy. No quiero dar un solo paso sin tu guía. Esta actitud de dependencia espiritual no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que sin Dios, incluso las decisiones aparentemente buenas pueden convertirse en trampas, pero con Él, incluso lo que parece insignificante puede florecer. Y así, el día comienza con esperanza, una fe renovada y la certeza de que, guiado por Dios, el camino no será perfecto, pero sí seguro, porque donde hay guía divina, hay vida con propósito, milagros en acción y salvación en cada decisión bien tomada. En un mundo donde lo ordinario pasa desapercibido y lo extraordinario se sobrevalora, aprender a agradecer las bendiciones diarias es un acto de resistencia espiritual. La oración de la mañana se convierte en un momento precioso para cultivar la gratitud. Cuando el corazón despierta antes que el cuerpo, y la primera palabra del día es gracias, algo cambia. La Biblia nos enseña: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. La gratitud no solo debe surgir de las grandes obras o los milagros evidentes, sino también de las cosas sencillas: el techo que nos cobija, el pan en la mesa, el abrazo de un niño, el aire que entra y sale sin esfuerzo. Todo esto es vida, y toda vida es un regalo de Dios. Desafortunadamente, la mayoría de la gente solo recuerda dar gracias cuando se resuelve un problema, cuando se abre una puerta, cuando un milagro ocurre tal como se esperaba. Pero quienes caminan con Dios aprenden a ver bendiciones donde el mundo ve rutina. Aprenden a reconocer el cuidado divino incluso en los detalles más pequeños, como despertar sin dolor, escuchar el canto de un pájaro o recibir un sincero buenos días de alguien. El Evangelio nos enseña que Jesús multiplicó los panes y los peces no sin antes pedir, sino después de agradecer por lo que tenía en sus manos. Mateo 14:19. La gratitud precede al milagro.
Y en la oración de la mañana, cuando nos detenemos a contar nuestras bendiciones, nos damos cuenta de que tenemos mucho más de lo que imaginábamos. La gratitud también protege el corazón del veneno de la queja, porque quejarse es fácil. Basta con un contratiempo, una larga fila, una crítica inesperada. Pero dar gracias requiere una postura espiritual. Es una decisión consciente de no permitir que el día comience con quejas. Y eso lo cambia todo. Cuando comienzas el día exaltando la bondad de Dios, es como ponerse una armadura invisible que bloquea la tristeza, neutraliza la comparación y silencia el miedo. La oración agradecida cambia la frecuencia del alma. No significa que los problemas desaparezcan, sino que cambia la forma en que los enfrentamos. Un corazón agradecido es como tierra fértil. Dios la planta, la riega y la hace florecer con alegría. No se trata de ignorar las dificultades, sino de elegir no dejarse dominar por ellas. La gratitud no se trata de negar el dolor, sino de reconocer que, incluso en el dolor, Dios sigue presente. El Salmo 103:2 dice: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». ¿Cuántos beneficios hemos recibido y olvidado? ¿Cuántas veces hemos sido librados del mal sin siquiera darnos cuenta? ¿Cuántos días hemos pasado con la mano invisible de Dios sosteniéndonos y solo después hemos comprendido nuestra liberación? La gratitud, cuando se ejerce a diario, nos lleva a un nivel superior de comunión con Dios. Y la oración de la mañana es el altar ideal para este reconocimiento silencioso pero poderoso. Por eso, cada mañana, antes de pedir, intenta agradecer. Agradece la Biblia que te guía, la esperanza que se renueva, la fe que sigue latiendo incluso después de todo. Agradece a quienes te aman, los desafíos que te fortalecen, la salvación conquistada en la cruz y que nadie te puede arrebatar. Y aun cuando todo parezca oscuro, agradece la luz que llegará, porque quienes cultivan la gratitud no viven esperando el próximo milagro, sino observando los milagros diarios, incluso los más discretos. Y es en esta actitud de alabanza constante que el corazón permanece ligero, lleno de vida, listo para amar, servir y continuar el camino con la mirada puesta en Dios. La mente humana es un campo de batalla espiritual donde se libran guerras invisibles a diario. Pensamientos, ideas, miedos, recuerdos, deseos, todo pasa por la mente antes de llegar al corazón. Por eso, la oración de la mañana debe incluir un clamor intencional por el cuidado de la mente. Una humilde petición: Señor, cuida mis pensamientos hoy. No es exagerado decir que el curso del día puede estar determinado por las primeras ideas que ocupan nuestra mente. La Biblia nos advierte en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de la mente. Y esta transformación no ocurre sin la oración. Sin este diálogo íntimo con Dios, la mente se convierte en tierra de nadie, susceptible a todo tipo de ataques, dudas, ansiedad, orgullo, mentiras, comparaciones. ¿Cuántas veces nos hemos despertado con la cabeza pesada, llenos de preocupaciones por cosas que aún no han sucedido? El enemigo sabe que si siembra el miedo temprano en la mañana, corre el riesgo de asfixiarnos el resto del día. Por lo tanto, la oración que protege la mente debe comenzar con la renuncia. Renunciar al control, a la preocupación innecesaria, a la idea de que debemos encargarnos de todo por nuestra cuenta. En Filipenses 4:7, la palabra promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es emocional, sino espiritual. No depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control, y esta certeza se fortalece cuando la mente se somete a la palabra. Cuidar la mente también significa elegir lo que entra en ella. Así como cuidamos lo que comemos para mantener nuestro cuerpo sano, también debemos cuidar lo que consumimos mentalmente. Lo que ves, escuchas, lees, hablas y piensas influye directamente en tu fe. No tiene sentido orar por la mañana y pasar el resto del día alimentándote con contenido tóxico o pensamientos negativos. En 2 Corintios 10:5,
Pablo nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa estar vigilantes y preguntarnos, ¿es este pensamiento de Dios? ¿Me acerca o me aleja del Evangelio? No se trata de neurosis, sino de responsabilidad espiritual. La mente es un templo, y lo que entra en ella necesita ser consagrado. La oración también es una herramienta para la purificación mental. ¿Cuántas veces nos encontramos dándole vueltas al pasado, reviviendo dolor y recuerdos paralizantes? Una mente sana es aquella que vive en el presente, guiada por la esperanza de lo que Dios hará, y no paralizada por los traumas del pasado. En la oración, podemos liberar estos recuerdos dolorosos y permitir que el Espíritu Santo, con su poder restaurador, sane también nuestros pensamientos. No es de extrañar que Jesús dijera, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Y donde mora la verdad, la mentira pierde fuerza. Por eso, comenzar el día pidiéndole a Dios que alinee nuestra mente con su palabra es como ajustar nuestra brújula interior. Aunque el viento cambie, seguimos en la dirección correcta. Así que al despertar, que tu oración no sea solo una petición externa, que sea también un clamor de purificación interior. Señor, lava mi mente hoy, que pueda pensar con claridad, que pueda ver con tus ojos, que pueda reaccionar con sabiduría. Esto es más que una práctica devocional. Es un estilo de vida que nos protege del caos del mundo y de las trampas del enemigo. Y cuando la mente está protegida, la fe se fortalece, la esperanza florece y los milagros encuentran espacio para suceder, porque una mente en paz es una mente lista para escuchar la voz de Dios y vivir el Evangelio con profundidad. El camino con Dios es, ante todo, una transformación constante de quienes somos en quienes hemos sido llamados a ser. Y es precisamente a través de la oración de la mañana que damos los primeros pasos, diariamente, en este refinamiento del alma. Incluso antes de afrontar los desafíos del día, es momento de pedir, Señor, transfórmame por dentro. El autocontrol, este precioso fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23, no nace del esfuerzo humano aislado, sino de la comunión con Dios. Por lo tanto, es en la quietud del amanecer que decidimos, por ejemplo, si la carne tendrá más voz que el Espíritu. Y aquí reside uno de los mayores secretos de la vida cristiana. Quienes se entregan a la presencia de Dios temprano en la mañana, encontrarán una fuerza que nunca tendrían por sí solos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron profundas transformaciones al entregarse a la voluntad de Dios. Pensemos en Pedro, quien negó a Jesús por miedo, pero fue transformado por la gracia hasta convertirse en uno de los pilares de la Iglesia. O en Pablo, quien pasó de ser un cruel perseguidor a un incansable mensajero del Evangelio. Ninguno de estos cambios ocurrió de la noche a la mañana, sino que todos comenzaron con un verdadero encuentro con Dios. Encuentros que pueden y deben ocurrir en nuestras oraciones diarias. Cuando oramos, por dominio propio, reconocemos que no podemos hacerlo solos. Decimos, Padre, quiero resistir lo que me separa de ti, pero necesito tu fuerza. El autocontrol es como un músculo espiritual. Necesita ejercitarse, y cada mañana es un nuevo entrenamiento. Está en el impulso de responder con rudeza, el deseo de rendirse, el impulso de juzgar, la prisa por tomar decisiones precipitadas. Es ahí donde la transformación comienza a manifestarse. Pero para que esto suceda, se necesita vigilancia. Como enseñó Jesús en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración de la mañana es el momento ideal para planificar con Dios. ¿Dónde están mis debilidades? ¿En qué áreas necesito ser más sensato, más paciente, más fiel en secreto? Esta no es una oración genérica, sino una petición específica de madurez y equilibrio espiritual. Transformarse también significa soltar lo que ya no encaja con lo nuevo que Dios está haciendo. Y eso duele. Cambiar hábitos, eliminar adicciones, resistir la tentación, mantener la integridad cuando nadie nos ve. Todo esto requiere más que fuerza de voluntad. Requiere la presencia de Dios morando en nosotros.
Requiere la oración como prioridad y no como último recurso. El Salmo 139, 23, 24 es un gran modelo para este tipo de oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando le damos espacio a Dios para que nos examine, Él comienza a obrar cambios profundos, silenciosos y duraderos. Y lo más hermoso de esta transformación personal es que, con el tiempo, se desborda. Quienes nos rodean empiezan a notarlo. Algo cambia en nuestra perspectiva, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Ya no reaccionamos como antes, ya no caemos en las mismas trampas. La oración por el autocontrol deja de ser un simple clamor individual y se convierte en un testimonio vivo, un milagro diario. Y lo mejor, esta transformación nunca termina. Cada día, al despertar, tenemos la oportunidad de ser un poco más como Jesús, y todo comienza con un simple pero sincero: Señor, transfórmame hoy. Hay una paz silenciosa que transforma todo a su alrededor, una paz que no depende de las circunstancias ni de las noticias del día. Es la paz que Jesús nos prometió en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy como el mundo la da. En la oración de la mañana, cuando el corazón aún se está asentando en el cuerpo y la mente, apenas ha despertado, es el momento perfecto para decir: Señor, quiero esta paz que viene de tu trono, porque la paz que ofrece el mundo es inestable, una ilusión que se desmorona a la primera señal de caos, pero la paz de Dios es firme, segura, sostenida por algo eterno, y cuando esta paz encuentra espacio en nosotros, todo cambia. Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros pensamientos, incluso nuestra forma de caminar cambia, y junto con esta paz viene una alegría que no se puede explicar con palabras sencillas. Es la alegría que no grita, sino que rebosa, que no depende del saldo bancario, del clima, ni de las reacciones de la gente. Una alegría que nace de la certeza de que Dios está presente, cuidando cada detalle. La Biblia dice en Nehemías 8:10, «El gozo del Señor es vuestra fuerza». Esto significa que cuanto más nos regocijamos en Dios, y no en las cosas pasajeras, más fuerza espiritual adquiriremos para afrontar las adversidades del día. Por eso, la oración de la mañana debe incluir un momento de adoración, de sonrisas sinceras, de alabanza espontánea, porque quienes aprenden a alegrarse temprano no desesperarán al anochecer. Mucha gente confunde la alegría con la euforia y la paz con la ausencia de problemas. Pero la verdadera paz y la verdadera alegría a menudo florecen en medio de la tormenta. Piense en Pablo y Silas, encarcelados, acusados injustamente, con los pies atados en la cárcel, y aún así, cantando alabanzas a medianoche. Hechos 16:25. Esto no es locura, es un milagro emocional. Es el Espíritu Santo controlando el ambiente interior, incluso cuando todo en el exterior parece contrario. Esto es lo que nos da la oración, una conexión directa con la fuente de la alegría que no se agota y la paz que no se quiebra. Cuando el alma aprende a buscar esto cada día, se blinda contra la desesperación. Vivir en paz y alegría no significa ignorar el dolor ni ser indiferente a los problemas ajenos. Todo lo contrario. Significa llevar dentro de uno mismo una reserva espiritual tan llena de la presencia de Dios que, incluso en los días difíciles, podemos sonreír, acoger, servir y creer. La oración es esta provisión diaria. Es como sumergirse en aguas tranquilas, incluso cuando el mundo arde. Y esta paz, cultivada con fe, se convierte en un escudo. Esta alegría, protegida por la oración, se convierte en testimonio. La gente empieza a preguntarse, ¿cómo logra él mantener la calma? O, ¿cómo logra ella sonreír a pesar de todo esto? Y solo hay una respuesta: Dios. Que cada mañana sea, pues, una nueva invitación a la luz que viene del cielo. Que la oración no sea solo una petición de solución, sino también un espacio de descanso y gratitud. Porque la paz y la alegría
Son signos de quienes viven en el centro de la voluntad de Dios. Son frutos visibles de la salvación que obra en silencio. Y lo más hermoso, son contagiosos. Donde hay un hijo de Dios en paz, se restaura un ambiente. Donde hay alguien alegre en el Señor, se siembra la esperanza. Y así, con paso ligero y corazón pleno, avanzamos hacia otro día, firmes, confiados, orando y rebosantes de la vida que solo Jesús puede dar. Una de las maneras más poderosas de demostrar amor es interceder por alguien. La oración dirigida a otra persona, especialmente cuando ni siquiera sabe que estamos orando, revela el corazón de Cristo en nosotros. La intercesión es un acto de compasión espiritual. Es como poner un pie en la brecha, como lo hizo Moisés en Éxodo 32, 11, 14, cuando rogó a Dios que perdonara al pueblo rebelde. Por la mañana, en el silencio aún no corrompido por el ruido del mundo, elevar nombres ante Dios es como encender pequeñas antorchas de esperanza. Es decir, Señor, alcanza a quienes yo no puedo alcanzar, toca donde yo no puedo tocar. Y en eso hay un milagro, porque cuando oramos, Dios actúa. La Biblia nos muestra que Jesús intercede por nosotros constantemente, Hebreos 7:25. Y esto nos inspira a hacer lo mismo. No se trata solo de orar por nuestra familia o amigos, sino de ampliar el círculo. Orar por los enfermos que ni siquiera conocemos, por los líderes de nuestra nación, por los niños que duermen en las calles, por los misioneros que enfrentan persecución en lugares donde el Evangelio está prohibido. Cuando oramos por otros, abrimos espacio para que Dios use nuestra sensibilidad espiritual. La intercesión cambia a la otra persona, sí, pero también nos transforma a nosotros mismos. Diluye el ego, rompe el orgullo y fortalece la fe. Orar por quienes nos han herido, por ejemplo, es una de las prácticas más liberadoras que existen. Pero la intercesión genuina conduce naturalmente al servicio. Quienes oran por los necesitados comienzan a sentirse llamados a hacer algo más. Porque no basta con clamar a Dios para que alimente a alguien si puedo compartir mi pan. No basta con pedir consuelo si puedo visitar, abrazar y escuchar. La oración de la mañana nos despierta a este tipo de misión. Vivir una vida que sea una respuesta a la oración. El servicio desinteresado, aquel que no espera aplausos ni recompensa, es un reflejo directo de la naturaleza de Cristo. Lavó los pies de sus discípulos, Juan 13. Sanó sin esperar reconocimiento y murió por amor. Y nosotros, como discípulos, estamos llamados a hacer lo mismo, con sencillez y fervor. La belleza del servicio reside en que no siempre tiene que ser grandioso. A veces, un simple buenos días, dicho con sinceridad, puede aliviar un corazón roto. Un pequeño gesto, hecho con amor, lleva consigo el poder de todo el Evangelio. Dios no se fija en la cantidad, mira el corazón. Por eso, una oración sincera y una actitud compasiva tienen valor eterno. Y cuanto más oramos por el dolor ajeno, más comprendemos el valor de la empatía. La intercesión nos saca de nuestra zona de confort y nos recuerda que somos parte de un mismo cuerpo. Si uno sufre, todos sufren. Si uno se alegra, todos se alegran. 1 Corintios 12:26. Comenzar el día intercediendo es también un acto de fe en la profecía de un reino donde ya no habrá dolor, hambre ni injusticia. Cada oración por otro es como una semilla de esta promesa. Y cuando servimos, hacemos visible lo que creemos en lo invisible. Es un estilo de vida, es el Evangelio en acción. Por eso, que nuestras mañanas estén llenas de nombres que presentar a Dios y acciones que realizar en su nombre. Que el Espíritu Santo nos muestre quién necesita un toque divino y nos use como instrumentos de consuelo, sanación y guía. Porque, al fin y al cabo, vivir para servir es la forma más noble de adoración. Nada pesa más en el alma que una relación rota, ya sea entre padres e hijos, hermanos, amigos o cónyuges. Las heridas abiertas por palabras no dichas o silencios prolongados pueden convertirse en prisiones invisibles. Pero Dios no nos creó para vivir divididos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia muestra a un Dios que busca restaurar lo que se ha roto.
La oración de la mañana es donde comienzan estas reconciliaciones, no en discusiones ni justificaciones, sino en la rendición silenciosa de un corazón herido. Cuando ponemos el dolor de una relación rota ante Dios, comenzamos a abrirle espacio para que nos sane antes de sanar a la otra persona. Jesús nos enseñó la importancia del perdón con una claridad desconcertante. En Mateo 6, 14, 15, dijo que si perdonamos a los demás sus ofensas, nuestro Padre Celestial nos perdonará. Pero si no perdonamos, la puerta permanece cerrada. Y el verdadero perdón comienza en la oración. Comienza con ese susurro difícil: Señor, ayúdame a soltar. E incluso cuando no tenemos ganas, la disposición a obedecer ya es un gran paso hacia la salvación emocional. El Espíritu Santo comienza a obrar en nuestros recuerdos, suavizándolos, devolviéndonos el brillo en los ojos. A veces ocurre gradualmente, otras veces, milagrosamente al instante. Es en la oración sincera que reconocemos nuestra parte en el conflicto. No se trata de asumir culpas ajenas, sino de examinar nuestra alma con humildad, como lo hizo David en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. La reconciliación comienza cuando dejamos que Dios nos muestre dónde nos hemos equivocado, dónde hemos sido demasiado duros, dónde podríamos haber amado más. Y de esta claridad espiritual surge la disposición a dar el primer paso, ya sea pidiendo perdón o acercándonos a quien nos ha herido. Porque la reconciliación es más que palabras. Es una acción impulsada por la fe. No siempre habrá una respuesta inmediata. A veces, la persona que nos lastimó no está lista para hablar. Otras veces, ni siquiera reconoce su error. Pero eso no impide la reconciliación interior. La paz con los demás comienza con la paz con Dios. Cuando oramos por quien nos lastimó, y esto requiere valentía y una dependencia total de Dios, comenzamos a liberar nuestra alma de las cadenas del resentimiento. La oración, en este contexto, es el único camino seguro hacia la libertad. Nos conduce poco a poco a la esperanza de que lo que se ha roto puede ser rehecho por las manos del alfarero. Jeremías 18:4. Y es en esta entrega matutina, al comenzar el día, que pedimos: Señor, reconcilia lo que está roto dentro de mí y a mi alrededor. La vida es demasiado corta para guardar resentimiento y demasiado larga para vivir solos. El Evangelio nos invita a ser pacificadores, Mateo 5:9. Y esto incluye dar pasos que parecen imposibles, pero que se hacen posibles gracias a la acción del Espíritu. Quizás no podamos cambiar la actitud de la otra persona, pero nuestro cambio ya abre una brecha para que el milagro suceda. Y así, de oración en oración, de perdón en perdón, reconstruimos puentes que el mundo ya consideraba perdidos, puentes construidos sobre Dios. Vivir una vida con propósito comienza con una decisión simple y poderosa: obedecer. Pero no cualquier tipo de obediencia. Esta es una obediencia activa, una que no solo escucha la palabra, sino que se compromete a practicarla, incluso cuando nuestro corazón se resiste y nuestro entendimiento falla. Como nos enseña Santiago 1:22, no debemos ser solo oidores de la palabra, sino hacedores. Esto requiere fe. Fe para salir de nuestra zona de confort, para soltar nuestra propia voluntad, para decir sí a Dios cuando todo en nuestro interior quiere decir no. La oración de la mañana es el altar donde se sella esta obediencia. Es donde, incluso con los ojos adormecidos, declaramos: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Biblia está llena de ejemplos de personas que obedecieron incluso sin comprender. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra natal, Génesis 12, no sabía a dónde iba. María, al oír el anuncio del ángel, respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Lucas 1:38. En estos contextos, la obediencia fue un salto en la oscuridad, pero un salto sostenido por una certeza: Dios estaba en control. La oración de la mañana es el momento ideal para renovar este compromiso. Es el momento en que sometemos nuestros planes, decisiones, palabras e incluso nuestras reacciones a la guía del Espíritu Santo. Es allí donde recordamos que vivir con propósito
No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer la voluntad de Dios en todo. Y qué erróneo es pensar que obedecer es fácil. Muchas veces, obedecer significa decirte no a ti mismo. Significa ir contracorriente. Perdonar cuando el mundo grita venganza. Guardar silencio cuando todo en tu interior quiere hablar. Rendirse cuando la lógica te dice que te contengas. La obediencia activa es una forma de crucificar la carne, y eso duele. Pero también es donde ocurre la verdadera transformación. Porque cuanto más obedecemos, más nos asemejamos a Cristo. Y eso es lo que da sentido a nuestro camino. Ser a su imagen y semejanza. Una vida con propósito no se trata de una carrera exitosa ni de logros materiales. Se trata de despertar cada día dispuesto a decir sí al llamado de Dios, incluso cuando no hay aplausos ni protagonismo. En la oración pedimos dirección, y en la obediencia tomamos decisiones según esa dirección. Pero cuidado, la obediencia no es seguir reglas ciegamente. Es confiar en un Padre que ve lo que nosotros no vemos. Muchas veces, lo que hoy parece renuncia, mañana será una cosecha. El propósito de Dios nunca está desconectado de su palabra. La profecía ya está escrita, y con cada acto de obediencia, cumplimos una parte de ese plan. ¿Y sabes lo mejor? Incluso cuando fallamos, Dios nos da nuevas oportunidades. Porque la obediencia activa no requiere perfección, sino voluntad. Y cada sí que decimos, aunque tiemble por dentro, es un acto de oración vivido con los pies. Comenzar el día con esta entrega es como ajustar la brújula. Es decir, Señor, quiero seguirte, no solo de palabra, sino de verdad. Es esta disposición la que transforma los días ordinarios en jornadas extraordinarias. Porque cuando obedecemos, el cielo se mueve. Suceden milagros, se abren puertas, la vida cobra sentido, y no solo para nosotros, sino a través de nosotros. Vivimos con propósito cuando somos la respuesta a la oración de alguien, y esto solo es posible cuando elegimos obedecer, incluso sin comprender, incluso sin ver, pero siempre creyendo que Dios honra a quienes caminan con Él, paso a paso, con humildad. Hay una paz inexplicable. No depende del saldo bancario, del examen médico, ni de la reacción de quienes nos rodean. Esta paz nace de la confianza plena en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos transmite incertidumbre. La oración de la mañana es el momento perfecto para realinear nuestro corazón y declarar: Señor, no sé qué me espera hoy, pero sé que estás conmigo. Confiar en medio de la duda es uno de los mayores actos de fe que podemos ofrecer. Y cuando ponemos nuestros miedos en el altar de la oración, algo sobrenatural sucede. Nuestras ansiedades disminuyen, nuestro pecho se alivia y nuestros ojos vuelven a ver con esperanza. La Biblia está llena de historias que muestran que Dios obra precisamente en el ámbito de la incertidumbre. ¿Recuerdan a Moisés en el Mar Rojo? Éxodo 14. O a Pedro caminando sobre el agua. Mateo 14:29. En ambos casos, la lógica nos decía que retrocediéramos. El miedo nos decía, detengámonos. Pero la fe nos susurraba, seguimos adelante. Ahí reside precisamente la belleza del Evangelio. Dios no nos llama a comprender, sino a confiar. Y confiar es más que solo sentir. Es decidir cada día entregar el control al Creador. En la oración matutina, nos arrodillamos no porque tengamos todas las respuestas, sino porque reconocemos quién las tiene. Esta entrega, sin embargo, no es automática. Requiere práctica. Requiere la palabra. Requiere oración constante. Porque la mente humana es experta en crear escenarios trágicos, preocupaciones que aún no han sucedido. Por eso Pablo nos instruye en Filipenses 4, 6, 7. No nos afanemos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones a Dios con súplicas y acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Observa cómo la profecía se cumple en la vida diaria. El secreto es simple pero profundo. Habla con Dios antes de hablar con tus miedos. Declara el milagro antes de ver el resultado. Es en la incertidumbre donde nuestra confianza se pone a prueba y también se fortalece.
A Dios no le agrada una fe que dependa de garantías humanas. Él quiere hijos que crean incluso sin ver, como dijo Jesús a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. La vida a veces puede incluso desmoronarse. Pueden llegar malas noticias. El plan puede fracasar. Pero la presencia de Dios permanece, y es en ella donde encontramos refugio. Cuando oramos por la mañana, no pedimos una vida sin luchas, sino un alma firme, un espíritu alineado con la voluntad del Padre. Esto es lo que genera la verdadera confianza. La oración es el escudo del alma, no solo contra el mal externo, sino también contra las tormentas internas. Y cuando aprendemos a confiar, no significa que no sentiremos miedo. Significa que el miedo ya no tendrá la última palabra. Significa que, aunque temblemos, seguiremos adelante. Amaremos, trabajaremos, cuidaremos de nuestra familia, viviremos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y es en esta confianza que descubrimos que la incertidumbre es, en realidad, solo un puente hacia el próximo milagro. La vida, guiada por Dios, nunca es estática. Es dinámica, fluida, llena de giros y vueltas que forman parte del plan perfecto del Padre. Y esta confianza, renovada cada mañana, es lo que nos mantiene en pie. Y ahora dime, ¿qué parte de esta oración te conmovió más hoy? Déjala aquí en los comentarios, porque quiero orar contigo y saber cómo te habló Dios en ese momento. Si esta oración bendijo tu vida, dale me gusta al video. Compártelo con alguien que necesite esta palabra y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque hay muchas personas perdiéndose de bendiciones al no recibir nuestro contenido. Y estén atentos, porque el próximo video que aparecerá en su pantalla contiene una oración poderosa que podría ser justo lo que necesitan escuchar hoy. No se la pierdan. Quédate con Dios y hasta la próxima oración. Paz y luz en tu vida.